En este canal te contamos las historias bíblicas que marcaron todos los tiempos, hechos portentosos de Dios, misterios, alianzas, reyes, personajes sorprendentes y únicos, héroes, muertes, traición, demonios y apocalipsis, es decir, qué nos depara el futuro. Todo esto te hará cambiar tu perspectiva de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podemos seguir creando contenido. Sin más nada que decir, analicemos juntos hasta el final todos los detalles de esta historia. Pablo, el verdugo de los cristianos. La historia del apóstol Pablo es muy interesante, ya que pasó de ser un asesino perseguidor de los cristianos a un seguidor fiel de Jesucristo, tanto que llegó a escribir más de una docena de libros de la Biblia, lo que solo demuestra el gran poder que Dios tiene en el corazón del hombre. Descubre quién era Pablo, una figura trascendental del Nuevo Testamento. En este video podrás explorar su vida, sus enseñanzas y su impacto en el cristianismo. Acompáñanos en un viaje de transformación desde Saulo de Tarso hasta llegar a ser el apóstol Pablo. Pero antes te invito a suscribirte, darle like a la campanita y dejarnos un comentario. Así podremos saber qué opinas acerca de este tema y nuestro trabajo. Saulo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Filipenses capítulo 3, 5, 6. Saulo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en la ciudad natal, y luego fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Hechos capítulo 5, 13. Se cree que conoció sobre el surgir de la nueva secta de los nazarenos cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Esto habría sucedido después de ir a su ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén luego de la muerte del Señor Jesucristo. Después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban, Hechos capítulo 7, y otros creyentes tuvo tal impacto que llegó a alterar a las autoridades religiosas judías. Esto despertó la persecución contra la iglesia, en la cual participó Saulo. La primera vez que se menciona a Saulo en la Biblia se encuentra junto con los que mataron a Esteban. Dice: después de echarlo fuera de la ciudad se pusieron a arrojarles piedras, y los testigos pusieron sus prendas de vestir exteriores a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo, por su parte, aprobaba el asesinato de él. Hechos capítulo 7, 58-60. Le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a una gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero, ¿qué condujo a esa agresión? Utilizaron testigos falsos para acusarle de blasfemia y le arrastraron delante del Sanedrín. Hechos capítulo 6, 9, 14. La asamblea del Sanedrín, presidida por el sumo sacerdote, constituía el tribunal supremo judío, es decir, la máxima autoridad religiosa. Sus miembros también velaban por lo que, según ellos, era la pureza doctrinal. Desde su punto de vista, Esteban merecía la muerte. Él se había atrevido a acusarlos de no observar la ley. ¿No es así? Hechos capítulo 7, 5, 3. Es lógico que Saulo concordara con la opinión del Sanedrín, pues no tenían otro conocimiento sino el de la ley, ya que pertenecían a la poderosa secta de los fariseos, la cual exigía la observancia estricta de la ley y las tradiciones. Se pensaba que el cristianismo era la antítesis de sus propios principios, pues enseñaba un nuevo camino hacia la salvación mediante Jesús. Los judíos del siglo I esperaban que el Mesías fuese un glorioso rey, que los librara del odiado yugo de la dominación romana. El que alguien acusado de blasfemia y condenado por el gran Sanedrín a morir en un madero de tormento como un criminal maldito pudiera ser el Mesías les era algo completamente ajeno, inaceptable y repulsivo. La ley declaraba que un hombre colgado de un madero era una cosa maldita de Dios. Deuteronomio 21, 22, 23 y Gálatas 3, 13. Dice:
Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Desde el punto de vista de Saulo, estas palabras eran claramente aplicables a Jesús. Él había muerto bajo la maldición de Dios y por lo tanto no cabía la posibilidad de que fuese el Mesías. Por consiguiente, proclamar que Jesús era el Mesías constituía una blasfemia. Los que confirmaban algo tan absurdo merecían sufrir el castigo reservado para los blasfemos. Como Saulo mismo reconoció más tarde, solo la idea del Cristo fijado en el madero era para los judíos causa de tropiezos. Primera de Corintios 1:23. Saulo estaba seguro de que esto era lo que Dios quería y comenzó a reaccionar con tales enseñanzas, oponiéndose a ellas con todas sus fuerzas, utilizando la violencia con el fin de eliminarlas. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba a la cárcel. Hechos capítulo 8:3. Su celo por la ley y la pasión por perseverar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Fue en ese estado de agitación que se dirigió a Damasco. Saulo, con amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera en el camino de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Hechos capítulo 9, 1-2. Sin embargo, este verdugo desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5 dice: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. El perseguido salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, un apóstol. Primera de Corintios 9:1. De allí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo entendió lo que significaba ser un prisionero de Cristo. Poniendo fin a su hostilidad de ser un enemigo feroz del cristianismo, Saulo pasó a ser de repente su fervoroso defensor, y los judíos de Damasco no tardaron en buscar su muerte. Hechos capítulo 9, 1-23. Paradójicamente, Saulo iba a sufrir como cristiano muchos castigos que él mismo había impuesto como perseguidor, por lo que años después pudo decir: de los judíos 5 veces recibí 40 golpes menos 1. Segunda de Corintios 11:24. Antes era blasfemo y perseguidor y hombre insolente, escribió Saulo después de su conversión, cuando se le conocía más por Pablo. No obstante, se me mostró misericordia porque era ignorante y obré con falta de fe. Primera de Timoteo 1:13. La enseñanza que sin duda nos deja es que creer de corazón y profesar activamente una religión no es por tanto una garantía de que tengamos la aprobación de Dios. Saulo era un hombre celoso y actuaba de acuerdo con su conciencia, pero esto no significa que estuviese haciendo lo correcto. Su fervor estaba mal dirigido. En la actualidad, muchas personas están firmemente convencidas de que tener una buena conducta es todo lo que Dios espera de ellas. Pero, ¿es esto cierto? Haríamos bien en prestar atención al consejo de Pablo. Asegúrense de que todas las cosas adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Primera de Tesalonicenses 5:21. Solo si actuamos de acuerdo con la fe y el conocimiento exacto podemos conseguir, como Él, el favor de Dios. Juan capítulo 17, 3-17. Pablo fue el principal misionero de los gentiles
Viajó por todo el mundo conocido de la época, fundando iglesias y predicando el evangelio a personas de diferentes culturas y orígenes étnicos. Su mensaje se centraba en la salvación por la fe en Jesucristo y no por la observancia de la ley judía. Pablo también escribió muchas epístolas que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. Estas cartas a la iglesia y a los individuos proporcionaron enseñanzas y orientación sobre temas como la teología, la ética y la vida cristiana práctica. Sus escritos también ayudaron a establecer una base doctrinal para la nueva religión. La influencia de Pablo en la expansión del cristianismo fue enorme. Su enfoque en la salvación por la fe y su disposición a llevar el mensaje de los gentiles abrieron la puerta para que personas de todas las culturas y orígenes étnicos se convirtieran al cristianismo. Su legado continúa hasta el día de hoy, ya que sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos de todo el mundo. Acá termina la historia del día de hoy. Nos gustaría mucho saber tu opinión, así que te pido dejarla en los comentarios del video. Podemos debatir, pero siempre con el debido respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y déjame un like para saber que nuestro trabajo es de tu agrado. Bendiciones.